Muchas gracias por asistir a esta sesión híbrida, presencial desde Renta 4 Banco y por streaming, en la que vamos a presentar el último estudio publicado por el Instituto Español de Analistas Financieros y por la Fundación de Estudios Financieros, que se titula El papel del cambio climático en la macroeconomía y la asignación de activos. Quiero agradecer a las personas que nos acompañan en este acto y que van a ser presentadas más adelante, y en especial a Sebastián Velasco, director general para España y Portugal de Fidelity International, que va a presentar el estudio y a moderar el debate que vamos a celebrar a continuación. También quiero hacer un especial agradecimiento a Renta 4 Banco por acogernos una vez más en estas magníficas instalaciones y por su apoyo continuado a nuestras iniciativas. La Fundación de Estudios Financieros y el Instituto Español de Analistas Financieros mantienen una línea de emisión de opinión a través de los foros de temas de inversión. El objetivo es lanzar cada cierto tiempo un estudio bajo esta denominación donde aportaremos a la comunidad análisis sobre los grandes asuntos del momento en el mundo de las inversiones financieras. El tercer número de esta serie incorpora un trabajo realizado recientemente por Fidelity que se titula El papel del cambio climático en la macroeconomía y la asignación de activos, en el que se analiza la importancia del cambio climático en la economía y si el impacto que va a suponer es tenido realmente en cuenta por los gestores profesionales del ahorro. El grado y aceleración del deterioro del planeta es un motivo de preocupación desde hace años y los riesgos ambientales han formado parte de la evaluación que hacen los analistas financieros sobre las compañías cotizadas. Pero ha sido con la irrupción del consenso científico alrededor del clima cuando los factores ambientales han pasado a formar parte con carácter general de todas las conversaciones de los inversores y de las mesas de negociación de valores. El modelo productivo global dominante durante el último siglo, basado en energías producidas con combustibles fósiles, ha demostrado tener como impacto colateral un incremento de la temperatura media del planeta con graves consecuencias sobre nuestro modo de vida e importantes riesgos asociados. Son muchos los estudios que se han publicado dando dimensión a un riesgo muy sustantivo para la economía mundial. Desde la Fundación de Estudios Financieros ya aportamos una contribución a este análisis mediante la publicación del estudio El rol de las finanzas en una economía sostenible, que está disponible en nuestra página web. Los riesgos climáticos se consideran desde dos puntos de vista. Primero, son los riesgos físicos, que hacen referencia a impactos del cambio climático que pueden dañar propiedades o activos. Por ejemplo, eventos climáticos extremos como inundaciones o tormentas que pueden producir daños en propiedades o interrumpir el comercio. Más a largo plazo pueden incluso afectar a la capacidad de producción. El segundo tipo de riesgos son los riesgos de transición. Son riesgos que se derivan de cambios en las políticas, responsabilidades, preferencias de mercados o cambios en la tecnología para avanzar hacia una economía verde. Esta transición puede dar lugar a cambios en las valoraciones de activos. Por ejemplo, la pérdida de valor de activos basados en combustibles fósiles. Dada la dimensión del riesgo y teniendo en cuenta además los plazos que maneja la comunidad científica para que el aumento de la temperatura media del planeta se materialice, son muchas las reacciones y compromisos de actuación por parte de los poderes públicos para tratar de revertir la tendencia actual. No obstante, el cambio necesario va más allá de esta mera neutralidad y tiene como objetivo un cambio del modelo económico y social. Ahora bien, ¿estimamos correctamente el impacto que tiene la transición hacia una economía verde en las proyecciones macroeconómicas que utilizan los gestores profesionales del ahorro? ¿Se tienen en cuenta estas proyecciones en las inversiones? En este informe se debate sobre este tema y se recuerda la importancia de incorporar las tendencias del cambio climático a las estimaciones sobre rentabilidades futuras, que son relevantes en el ámbito de la inversión. La Fundación de Estudios Financieros y el Instituto de Analistas Financieros agradecen a Fidelity su apoyo y su contribución a esta iniciativa y confiamos en que este estudio, disponible en la página web del Instituto Español de Analistas Financieros, aporte sus reflexiones y conclusiones al debate sobre la estimación correcta del impacto del cambio climático en los principales indicadores macroeconómicos y en la eficiente asignación de activos. Permítanme presentarles brevemente a Sebastián Velasco. Sebastián es director general de Fidelity International para su actividad España, Portugal y Andorra desde 2008. Anteriormente fue miembro del Comité de Dirección de Barclays en España, donde desempeñó, entre otras funciones, las de director de Planificación Estratégica y director territorial. Sebastián ha trabajado también en las consultoras de estrategia A.T. Kearney y Booz Allen Hamilton y es ingeniero industrial y economista por la Universidad de Yale y MBA por la Harvard Business School. Tiene la palabra ahora Sebastián Velasco, que va a hacer una breve presentación del informe y sus conclusiones y a continuación presentará y moderará el debate con los panelistas que nos acompañan. Muchas gracias por su atención. Sebastián. Gracias, Jorge.
y muchas gracias a la Fundación de Estudios Financieros y al Instituto Español de Analistas Financieros por la oportunidad de presentar el estudio cuya autoría, como sabes, corresponde a Anna Stupinska y a Salman Ahmed del área de Global Macro y Asignación Estratégica de Activos de Fidelity, con los cuales hablé ayer y que lamentan no poder estar hoy aquí con nosotros. Comentaban ayer que lo que motivó, lo que desencadenó este estudio fue la sensación que tenían de que las hipótesis de mercados de capitales con las cuales estamos trabajando, inflación, crecimiento, tipos de interés, en los modelos de valoración en Fidelity se han quedado obsoletas. Y se han quedado obsoletas porque no están reflejando, no están incorporando la realidad del cambio climático. Típicamente, cuando se habla de cambio climático, se hace desde la perspectiva de las actuaciones que gobiernos, empresas y particulares adoptamos o tendríamos que adoptar para mitigar las emisiones de carbono y de esa forma poder ralentizar el calentamiento global. Es mucho menos frecuente un estudio que se enfoca en el daño económico que el calentamiento está produciendo, en qué sectores y qué países se ven más afectados y, por lo tanto, cómo debemos de incorporar eso a la hora de invertir. El estudio lo que es una primera aproximación a responder dos preguntas. ¿Cómo se va a ver afectado el crecimiento económico en las grandes economías como resultado del cambio climático? Y, en segundo lugar, ¿cuál es el nivel de rentabilidad que razonablemente se puede esperar por este motivo en las distintas clases de activos? Pero al final es, sobre todo, una llamada de atención sobre la importancia de incorporar factores climáticos a la hora de invertir. El trabajo se basa en estudios académicos, en publicaciones de organizaciones internacionales y también el trabajo del equipo de analistas de Fidelity, un equipo de 150 analistas repartidos por todo el mundo que, como parte de su análisis fundamental, incorporan el seguimiento de la actuación en materia de sostenibilidad de aproximadamente 3.000 compañías. Decía antes que es una primera aproximación porque con toda seguridad habrá numerosas iteraciones, tanto por parte nuestra como por parte de otras entidades que se dedican a la gestión de activos, para intentar afinar, ajustar sus propios modelos. El estudio arranca con algunas evidencias científicas en relación al cambio climático. Hace un año y medio, el Fondo Monetario Internacional publicaba en su World Economic Outlook la información de que si no hacemos nada, si todo sigue como hasta ahora, nos enfrentamos a que en el año 2100, dentro de 80 años, la temperatura media del planeta haya aumentado aproximadamente 4 grados en relación a las temperaturas preindustriales. Como sabéis, el motivo es el aumento en emisiones de gases de efecto invernadero, de los cuales el más importante es el dióxido de carbono, que permite que pase la radiación solar, pero que luego absorbe y atrapa el calentamiento, el calor emitido por el planeta. Desde luego, como recordatorio de que esto está ocurriendo, hemos tenido recientemente en el hemisferio norte inundaciones que desde luego dan que pensar. El estudio luego se adentra en hacer una primera valoración de cuáles son los daños económicos resultantes de la contaminación, la deforestación, la desertización, la acidificación de los océanos a que estamos expuestos. Es decir, cuál es el nivel de disrupción económica motivada por la destrucción de infraestructura económica, el menor rendimiento de cosechas y piscifactorías, la menor productividad de trabajadores al aire libre motivado por el calor, la mayor prevalencia de ciertas enfermedades infecciosas y también los costes de reparar la capacidad productiva dañada. Los resultados de nuestro modelo no son alentadores y apuntan, y lo digo como botón de muestra, a que en el periodo entre 2030 y 2040 en Estados Unidos un crecimiento medio anual estimado por Fidelity del 2% se quedaría en el 1%.
En el caso de China ocurriría algo parecido, pasaría del 3% al 1,5%. Pero la situación es peor en los emergentes, donde un crecimiento estimado antes de este análisis de en torno al 4% se quedaría ligeramente por encima del 0%. Es decir, el daño es mayor en el hemisferio sur. Una vez más, vemos que se agranda esa brecha entre norte y sur y que son los países del hemisferio sur los más dañados. Esto, lógicamente, tiene implicaciones, consecuencias en las rentabilidades que podemos esperar. Y ahí hemos visto que todas las clases de activos se van a ver dañadas, menos la renta fija, más la renta variable y especialmente la renta variable de países emergentes, donde rentabilidades esperadas superiores al 6% pasarían a niveles negativos. Es decir, si no abordamos el problema de calentamiento global y nos enfrentamos al escenario más severo, vamos a tener rentabilidades bajistas en las bolsas a largo plazo y muy especialmente en los países emergentes. Esta discrepancia entre las estimaciones de Fidelity antes y después de este stress test lo que pone encima de la mesa es la necesidad, la importancia de incorporar posibles trayectorias de cambio climático a la hora de hacer estimaciones de rentabilidad futura. Dicho de otra forma, tenemos que entender cuáles son los mecanismos de transmisión del calentamiento a la macroeconomía, a las empresas y a la asignación de activo. Antes, Jorge apuntaba a esas dos vías de transmisión que también se reflejaban en un papel reciente de la Fundación de Estudios Financieros, que son los riesgos físicos y los riesgos de transición. Riesgos físicos que recogen los huracanes, inundaciones, incendios y otros desastres naturales que se verán amplificados por los aumentos de temperaturas, y esos riesgos de transición motivados por la reestructuración de la economía necesaria y que llevará, sin duda, cambios normativos y también cambios en los comportamientos de todos los actores económicos. Desde luego que nadie sabe qué es lo que va a pasar con las temperaturas y mucho menos con las políticas que se apliquen para mitigar el posible calentamiento en los próximos 10 años y mucho menos en los próximos 80 años. El ejercicio es extremadamente complejo y probablemente la fuente hoy más fiable y más reciente para incorporar estimaciones es la que nos da la NGFS, la Asociación de los principales bancos centrales de todo el mundo, que han diseñado una serie de escenarios, desde el más pesimista hasta el más optimista, y que al final son una referencia para todo el sector y que van a ser actualizados periódicamente. Una de las conclusiones del estudio de la NGFS es que los gobiernos se enfrentan al difícil dilema de o bien acometer las inversiones y los costes elevados, detrayendo, por tanto, de otras iniciativas para intentar hacer esa transición a cero emisiones de la forma más rápidamente posible, o bien tienen que aceptar daños físicos considerables, daños a la economía y también daños a la cohesión social. No es, por tanto, una situación fácil y termino, pero lo que ilustra es que el calentamiento global, debido a las inversiones que requiere, debido a los cambios normativos que vamos a ver, debido a la innovación que será necesaria y debido también a los cambios en comportamientos de gobiernos, de empresas y de particulares, es probablemente hoy el condicionante más importante para el crecimiento económico y también para la inversión. Si os parece, pasamos al coloquio, que es la parte buena de este encuentro. Y contamos con 3 expertos y voces autorizadas en esta materia que seguro que querrán matizar
algunas de las afirmaciones realizadas y de los contenidos del estudio. Contamos con Ana Rivero, que es directora de Inversiones Sostenibles en Santander Wealth Management and Insurance, que previamente dirigió el equipo de ESG de Santander Asset Management, responsable por la metodología de análisis y valoración ESG en las carteras y fondos, y que ha ocupado a lo largo de los últimos 30 años diferentes puestos de responsabilidad en el Grupo Santander, siempre ligados a estrategias de mercados y análisis de inversiones y sostenibilidad. Ana, buenos días. Hola, buenos días, Sebastián. También tenemos al otro extremo de la mesa a Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, también director de Estudios Financieros de la Fundación Funcas, consejero independiente de CK Bank y del Instituto Valenciano de Finanzas y colaborador frecuente de medios de comunicación. Santiago, buenos días, bienvenido. Buenos días. Y tenemos también a José Luis Blasco, que es director general corporativo del área de sostenibilidad de Acciona, previamente socio responsable a nivel global de sostenibilidad de KPMG. En 2017 fue elegido miembro del grupo técnico de expertos de finanzas sostenibles de la Comisión Europea y desde hace años compatibiliza su labor profesional con la docencia en distintas universidades. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Si os parece, empezamos comentando la emergencia climática, el riesgo climático. Y empezamos por ti, José Luis. Recientemente leía que el 90% de los europeos piensan que el cambio climático es un problema. Imagino que si esa misma pregunta se hiciera en Estados Unidos, nos encontraríamos con una respuesta diferente. ¿Hasta qué punto hay consenso hoy sobre el riesgo sistémico derivado del calentamiento global y es cuestionable la influencia humana en ese calentamiento? Muchas gracias, Sebastián. Bueno, gracias también al Instituto y a Fidelity. A mí, antes me vas a permitir que recomiende la lectura del informe. Me parece que entre la gran cantidad de literatura que existe en este momento sobre el tema, creo que es un buen compendio de lo que está pasando, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, yo creo que cada vez más esos ratios de soporte a las políticas climáticas que vemos en Europa las vamos a ver en cualquier parte del mundo. Tenemos 6 premios Nobel en este momento dirigiendo, que han dirigido sus trabajos a la evidencia del carácter antropogénico del calentamiento global. Yo donde está ahora mismo, bueno, yo creo que es el tema de la duda es una verdad incómoda, ¿no? Tener que cambiar nuestros modos de vida cuando hemos sido, me vais a permitir, para ser un poco procaz, junkies de los combustibles fósiles durante los últimos 40 años, es difícil dejar esto. Estamos hablando de que el 20% de la economía global queda afectada directamente por impactos relacionados con el clima. Yo creo que donde no hay ahora consenso, si me permitís, es si seremos capaces de revertir los efectos. Si seremos capaces, antes del año 2050, de reducir de la forma drástica que precisan o que nos dice la ciencia, ¿no? Esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de ciencia. Estamos hablando, para que nos hagamos una idea, en este momento tenemos, ayer miré el observatorio de Mauna Loa, 423 partes por millón, que mide lo que comentabas antes, de la opacidad de la atmósfera, ¿no? Cuando Fidelity se fundó en 1965, había 332. Es decir, estamos hablando de un incremento de casi un 40%, ¿no? Estamos hablando de que hemos hecho esta atmósfera más hermética y, por tanto, con mayores posibilidades de caer. Para terminar, a mí me gustaría que el consenso donde realmente se produjese ahora, el que necesitamos ahora, es de que el cambio se produzca. Porque tenemos solamente 28 años para conseguir la neutralidad en carbono, cuando en este momento todavía no hemos sido capaces de alcanzar el pico. Entonces, digamos que donde está realmente el debate es entre los que pensamos, o yo por lo menos creo que seguramente todos los que estamos aquí, que es necesario, no sé, seguramente no si todos pues, vamos a pensar que será posible el curvar y llegar al año 2050 transformando la economía para llegar al cero carbono, y aquellos que piensan que no.
Y yo creo que es donde está ahora mismo el debate. Ya el agnosticismo climático creo que no tiene sentido, ¿no? Como así lo han demostrado los tribunales incluso. No, y eso es una buena noticia, pero hablas efectivamente de las dudas sobre si seremos capaces de revertir la situación hacia la cual estamos encaminados. Lo que está claro es que no estamos haciendo suficiente y Santiago, te quería preguntar si el hecho de que no estemos haciendo nuestra parte es un reflejo de falta de solidaridad interterritorial o más bien de falta de solidaridad intergeneracional. Bueno, lo primero, agradecer, por supuesto, la invitación de la Fundación de Estudios Financieros a participar en este panel, que me parece muy relevante y muy interesante. Evidentemente, lo importante es el estudio y bueno, lo que yo pueda decir pues intentará ayudar, pero la clave está en el estudio, que además es muy manejable y se puede leer muy bien. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir José Luis, porque va a ser ya difícil de revertir. Va a ser difícil de revertir porque nos encontramos con piedras en el camino. Es decir, de repente nos ha venido pues una pandemia, con todas las circunstancias que eso afecta a los procesos de inversión, en los procesos que ya estaban ocurriendo en la transición energética y en esa preparación para el 2050, ¿no? Y luego, pues ahora, evidentemente, si esta crisis energética pues dura mucho tiempo, pues evidentemente pues puede generar también efectos sobre la economía y sobre la capacidad de inversión de la economía en el contexto que estamos hablando. Pero quitado los obstáculos, que esperemos que no haya mucho más de aquí al 2050, pero bueno, a este paso no sabemos lo que puede pasar, sí que es cierto que a mí lo que me preocupa es quizás la poca solidaridad que existe. En primer lugar, quizás entre países. La visión europea no es tan compartida en China, ¿no? No es compartida con Estados Unidos. ¿Y qué se puede hacer? Si China sigue contaminando, de hecho, creo que ayer o anteayer hizo un anuncio que sus objetivos para este año y el siguiente en esta materia los dejaba congelados, es decir, que por el impacto de la crisis o de lo que fuera, pero que no iba a cumplir con el objetivo, que allí tampoco es tan perentorio, yo creo, que como ocurre en Europa, ¿no? Y el otro gran bloque, por eso no quiero dejar fuera a Japón o a Brasil, pero otro gran bloque que es Estados Unidos, pues dependerá de la política. Estos años en los que estará Biden, pues probablemente haya una capacidad de acercamiento a estos objetivos importantes, porque claro, es el gran bloque, ¿no? Pero si de repente vuelve a llegar Trump o algo parecido, pues se darán pasos atrás y entonces lo hará mucho más difícil, ¿no? Entonces hay una falta de solidaridad, primero porque a lo mejor no hay un reconocimiento, pero también bueno, que lo hagan otros si ellos son los que creen, ¿no? Pero quizás lo más preocupante es lo que estamos dejando a los jóvenes, ¿no? Que yo creo que se reflejan muchos aspectos de la sociedad. Y este es uno de ellos, a lo mejor menos visible, a lo mejor lo que vemos visible es la carga enorme, o ve uno el presupuesto de los estados y ve pues como prácticamente una gran parte del gasto social pues va para los mayores de 60 o 70 años, ¿no? Y muy poco para el otro, lo cual empieza a ser un problema y puede llegar a ser un problema, pero desde luego en temas podemos decir menos visibles, más técnicos, aunque no debería ser técnico, porque evidentemente la ola de calor que estamos pasando estos días nos debería recordar determinadas cosas, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues yo creo que no estamos dejando una buena herencia en este contexto. ¿Por qué? Bueno, pues no sé, quizás el envejecimiento de la población pues nos ha ido haciendo más egoístas los que somos más mayores, no lo sabemos exactamente qué, pero quizás los mensajes deberían ser como muy fuertes, muy claros para saber que si tanto queremos, a veces queremos dejar en herencia a nuestros hijos pues un buen patrimonio, sería muy bueno poderles dejar un mejor clima o un mejor entorno para el futuro. Es decir, por tanto, yo creo que falta efectivamente esa solidaridad entre territorios, entre países y intergeneracionalmente. Permíteme introducir una nota optimista y tampoco quiero sesgar tu respuesta. Pero Ana, ¿tú dirías que ha habido un cambio en la sensibilidad de los inversores en relación a la emergencia climática? ¿Y dirías que ha habido algún punto de inflexión en este proceso? Yo estaba escuchando a Santiago, bueno, gracias también por la invitación y enhorabuena por el informe, porque lo comentaba antes contigo, Sebastián, yo creo que si alguien que nos esté escuchando es macroeconomista y no está mirando el cambio climático como un factor en el que incluir sus estimaciones a largo plazo, se está equivocando, es mi opinión, ¿no? Yo
llevo 30 años leyendo y haciendo estudios macroeconómicos y creo que de verdad todavía hay mucha gente que no lo ve como un factor principal y fundamental y te va a modificar, como decís en el estudio, ¿no? toda tu estrategia. Y yo creo que sí que hay motivos para el optimismo. Entre otros, este estudio lo prueba, entre otros, la incursión de la inversión privada en toda esta historia, ¿no? Si nos tuviéramos que dejar llevar o fiar o confiar en que van a ser las políticas públicas, los movimientos públicos o gubernamentales los que modifiquen o los que impulsen al 100% la transición ecológica, pues yo entiendo que no hay razones para tener mucha confianza, ¿no? Y para creer que se va a acelerar o para creer que esto, bueno, está hecho, ¿no? Pero precisamente a través de la gestión de activos, a través de la movilización y de la canalización, sobre todo del ahorro y de la inversión privada y de los inversores tanto institucionales como sobre todo los minoristas, que son los que faltan por enganchar a este movimiento, desde luego que puedes hacer buena parte de esa transformación. No puedes liderarla, puedes dirigirla, puedes guiarla, y el cambio para mí clarísimo ha sido la existencia de movimientos globales en la industria financiera, como son los movimientos dirigidos a net zero, ¿no? A conseguir, como decía José Luis, que en 2050 hayamos descarbonizado las economías. Eso, insisto, eso no se puede hacer desde el sector público únicamente. Hay que hacerlo desde el sector privado, y una buenísima manera de hacerlo es que cuando el inversor piensa a la misma vez, ¿no? En el momento en el que piensa yo en qué quiero invertir, en qué tipo de activo, qué tipo de riesgo, qué tipo de inversor soy, también piense y además ejecute su opinión sobre cómo quiero que impacte mi inversión socialmente y de forma climática, ¿no? Y eso ya se está produciendo en las gestoras más importantes del mundo con los movimientos hacia net zero, ¿no? Con lo cual yo sí que creo que hay un punto de optimismo. No sé si en el tiempo nos va a dar tiempo a llegar a las fechas que tenemos todos en mente, pero desde luego cuanto más inversión privada se añada, ¿no? se adhiera a estos movimientos, pues mucho más fácil va a ser creer que se puede hacer. Y hablando de esa transmisión de factores climáticos a la economía, José Luis, tú eres buen conocedor de los estudios de la NGFS. No sé cuál de los escenarios que plantea te parecen más probables y no sé si nos deberían de preocupar más los riesgos físicos o los riesgos de transición, a los cuales tú, por cierto, hacías referencia en el papel de la Fundación de Estudios Financieros del año pasado. Pues la verdad es que me invito también estoy recomendando demasiadas lecturas para el poco tiempo que tenemos siempre, ¿verdad? Pero sí que creo que el trabajo de estos 66 bancos centrales que se han unido sus fuerzas para poder tener un consenso sobre cuáles serían las consecuencias en diferentes escenarios, como bien decías, yo no soy agnóstico a todos ellos, pero sí que nos ponen de manifiesto dos cuestiones que me parece relevante y que invitan a la lectura, ¿no? Y es, por una parte, si uno reacciona mejor al riesgo, que yo creo que el sistema financiero funciona muy bien con respecto al riesgo, van a encontrar cierto consenso y cierta clarividencia sobre cuáles son los sectores que se van a ver afectados en cada una de las circunstancias, ¿no? Entonces, digamos que los riesgos de transición nos llevan a poner en el primera línea de fuego a sectores como la energía, el transporte, el cemento, el acero, ¿no? Que son sectores muy intensivos energéticamente, ¿no? Y la transmisión de esas políticas a la economía. Y en la parte física deberíamos en nuestro país hacérnoslo mirar, porque estaríamos viendo el turismo, la agricultura, el agua, los seguros, estaríamos hablando de sectores que se ven expuestos a esa transformación. Para mí los escenarios nos van a dar una herramienta para hacer los próximos stress test climáticos, de gran utilidad, que las entidades financieras son muy manejables, son de código libre, cosa que cualquiera. Nosotros hemos sacado 70 millones de datos que en este momento para ponderizar nuestros activos y realmente son una herramienta muy útil para poder cuantificar cuáles son los riesgos. Pero a mí me gustaría, volvemos otra vez a la parte del yin y el yang positivo, las inmensas oportunidades que los escenarios climáticos también nos aportan. Porque de lo que estamos hablando es de que, igual que estamos diciendo que esta
este cambio, esta disrupción que supone el clima, supone también unas oportunidades impresionantes sobre los early adopters en un momento dado, de aquellas, porque la tecnología existe. Es decir, que para la mayor parte de las soluciones que tenemos encima de la mesa, tenemos ya respuestas de las empresas, ¿verdad? Con lo cual, también, desde el punto de vista de las oportunidades, de las buenas oportunidades de la inversión, para aquellos inversores que quieran ver el medio y el largo plazo de una manera, yo creo que con un dato, con una base cuantitativa, esos escenarios les van a dar muchas pistas. Con lo cual, creo que estamos mejor pertrechados digamos, hoy que ayer. Y los bancos centrales creo que han hecho los deberes. Y eso es una buena noticia. El Banco Central chino también forma parte de la NGFS. Santiago, tú antes apuntabas a una información reciente en el sentido de que el gobierno chino tal vez se estaría planteando diferir alguno de sus planes de inversión en transición hacia un entorno más sostenible. ¿Tú crees que la coyuntura actual que estamos viviendo, con esos aumentos drásticos en los precios de las materias primas, con esa inflación tan elevada, con esa perspectiva de subida de tipos de interés, ¿tú crees que todo ello lo que va a hacer es retrasar las inversiones y los costes asociados a la transición por parte de gobiernos, por parte de empresas y por parte de particulares? Bueno, desde luego, uno de los grandes componentes de todo este proceso es que tiene un elevado coste. Es decir, que de hecho, probablemente, incluso aunque no hubiéramos tenido pandemia, etcétera, algunos calculan que el proceso de transición, de descarbonización, etcétera, pues tiene un coste para la economía. Estaba generando de alguna manera algo de inflación por las inversiones importantes que hay que hacer. Sí, probablemente lo complica, evidentemente, pero eso no es excusa. Es decir, que complique lógicamente durante unos años o un tiempo, un periodo, unos trimestres, pues todo el proceso de cambio, de transición, pues es lógico, ¿no? Pero eso no significa que debas abandonar para nada los objetivos, ¿no? Seguro que vas a tener años por delante en los que se te abaratará todo y por tanto ahí tendrás que hacer a lo mejor un acelerón. Yo creo que los objetivos hay que mantenerlos y no adoptar una visión cortoplacista, porque además, y creo que en esto ha sido una idea interesante que quizás merecería mayor análisis, lo acaba de decir José Luis, si tú la adoptas temprano, es decir, si tú eres un early adopter, te posicionas muy bien en el cambio, en el ámbito de la descarbonización, en el ámbito de los más proactivos en el ámbito climático, pues lógicamente tú vas a tener una gran competitividad en el futuro, una mayor competitividad, al menos a priori, a no ser que adoptes a lo mejor una tecnología que quede obsoleta. Pero bueno, lo que está claro es que vamos hacia un mundo, sea como sea, en el 2050, en el que si tú lo has adoptado adecuadamente estarás mejor posicionado que si no lo has adoptado adecuadamente, y desde luego si eres de los primeros, pues mejor. Entonces yo no creo, es decir, lo complica, es decir, quizás lo complique para empresas que tengan menos recursos o sean más pequeñas, etcétera, pero no tiene por qué descarrilar para nada el proceso, es decir, ni tampoco retrasarlo significativamente, porque de alguna manera yo creo que sería como una excusa. No hemos dejado de consumir, no hemos dejado de hacer otras cosas, por tanto no hay que cambiar tampoco esa hoja de ruta. Ana, antes apuntabas a que no podemos depender exclusivamente de elementos macros en esta transición y que son las empresas las que finalmente tendrán que liderarla. ¿Es que la macroeconomía pasa a un segundo plano frente a la microeconomía en este entorno? Pues es interesante. Yo no sé si vamos a ser de las veces en las que pues el sector privado va a exigir mayor celeridad al sector público, ¿no? El sector público es el que ha empezado con esto, lógicamente. Los compromisos del Acuerdo de París son públicos, son de gobiernos, y de ahí han surgido leyes, han surgido regulaciones que ya obligan al sector privado, pero la velocidad que está cogiendo en algunos sectores en concreto, por supuesto en todo el sector de energía y de utilities, pero también el sector financiero, la velocidad que está cogiendo esta transformación, yo creo que también está poniendo un poco la dirección y la necesidad de que haya mayor implicación desde todos los puntos de vista, desde todos los agentes. Una de las cosas que a mí me parece que es clave, ¿no? Estaba pensando en ello cuando estaba hablando Santiago, es que y también lo ha dicho José Luis, toda la tecnología, buena parte de la tecnología que hace falta, la tecnología más eficiente, más limpia, ¿no? Pues es verdad que hay consenso en que parece que está, ¿no? Que parece que está inventada, por decirlo de alguna forma. Luego, cuando tú eres un inversor privado,
privado, ¿por qué esas tecnologías o esas inversiones o esas empresas que se dedican a esas inversiones no son ahora mismo compañías que estén volando, ¿no? y suelen ser compañías pequeñas, ¿no? Suelen ser small caps, o suelen tener nichos de mercado? Es decir, ¿cómo se va a conseguir la escalabilidad de todo eso, ¿no? Eso es una, cuando haces asignación de activos, es una de las cosas que tienes siempre en cuenta, que es decir, oye, a lo mejor me estoy yendo a un nicho de inversión que incrementa mis riesgos por polarizar de alguna forma las carteras de inversión, ¿no? Y a mí eso me parece interesantísimo. El momento para mí crucial va a ser cuando esas tecnologías estén adaptadas en todos los sectores que las necesiten, que es transversal la transformación energética, y eso es obvio, ¿no? No van a ser solo unos pocos. Pero mientras tanto, ese proceso de pasar de nichos pequeños a hacerlo transversal en las economías tiene que venir no solo de la macro, sino de la micro. Pero la macro tiene que ayudar en ese sentido, ¿no? Es decir, los grandes flujos de capitales, las grandes políticas financieras, fiscales también, que es un elemento importantísimo aquí, tienen que ir dirigidas a facilitar esa escalabilidad, a que sea un objetivo, que haya una capilaridad de lo que van a ser las nuevas tecnologías y de la adaptación de esas tecnologías para la eficiencia, ¿no? Con lo cual, yo sí que creo que estamos en un momento en el que está pasando por la derecha, ¿no? el sector privado al público en esa necesidad de acelerar la transformación. ¿Y dirías que los compromisos cero emisiones y similares están afectando, están condicionando ya las decisiones de inversión en la gestión de patrimonios? Absolutamente. Se están condicionando porque te obligas, cuando estás dentro del paraguas de Net Zero, tanto si eres un asset manager como un banco, en este sentido, en el sector financiero, te obligas a tener que, en un periodo de tiempo que es 2030, 2050, pero que cada año vas a tener que reportar, ¿no? y que justificar, te obligas a tener que hacer tú lo que no hayan hecho los activos subyacentes, es decir, las compañías en las que inviertes o los bonos emitidos, por reducir esa huella de carbono, por reducir esas emisiones de carbono. Entonces, si no lo hacen ellos, que es lo que todos esperamos que pase, ¿no? que las compañías que tienes en cartera, todas ellas vayan, ellas solas, casi no yendo hacia ese escenario net zero, lo vas a tener que hacer tú, con lo cual tu asset allocation en el largo plazo, en estos 30 años, está absolutamente condicionado por esa expectativa de esa reducción de carbono. Lo que intentamos hacer todos es, a través del engagement, de una serie de actuaciones previas, ¿no? Acciones previas a la desinversión, intentar modificar el comportamiento o acelerar el comportamiento de aquellas compañías que no tienen estos planes tan claros o tan definidos, para que no haga falta. O sea, para que no haga falta que tú te tengas que sesgar hacia aquellas que sí están cumpliendo, sino que realmente esto sea inclusivo y forme parte todo el espectro de compañías y de sectores de lo que es tu inversión, porque de no ser así, por supuesto que tienes que condicionarla. Tú te has comprometido a reducir tus emisiones, a hacerlas neutras, ¿no? Las que tú financias. Luego, o debería ser por los dos lados, pero más debería ser por el lado de los propios emisores, de las propias acciones o de los propios emisores de bonos, ¿no? Que sean ellos los que hagan el trabajo con tu ayuda, con tus requisitos, ¿no? Lo que tú les estás pidiendo, para no tener que ser tú el que efectivamente tengas que empezar a desinvertir en todo aquello que no está alineado, ¿no? con estos objetivos. O sea que sí, hoy por hoy se tiene en cuenta. Yo diría que muchos gestores de inversiones no son muy conscientes aún de la importancia que esto va a tener en los próximos años. Todavía, sobre todo en momentos como ahora, ¿no? Que los mercados están tan volátiles, el corto plazo domina muchísimo, y lo que está pasando este mes, el mes que viene, los 3 meses. Pero si lo miramos en 5 años vista, de las carteras que hay ahora, las principales carteras por pesos a las que va a haber en 5 años, y también los índices de referencia van a estar completamente afectados por esta trayectoria hacia la neutralidad de carbono. José Luis, imagino que el compromiso cero emisiones condiciona e influye de forma clara en las decisiones de inversión de Acciona. Desde luego, pero no es el compromiso. Yo creo que está bien, ¿no?, que tengamos también muy pocas empresas comprometidas cero emisiones, ¿eh? Estamos hablando de unas 3.000, o sea, que estamos hablando es un punto homeopático en la economía. Nuestro objetivo, el objetivo de nuestra compañía es contribuir a que eso suceda. Con lo cual es una estrategia, no solamente es un compromiso de responsabilidad que deberíamos tener todos, sino que es una estrategia. Nosotros creemos en lo siguiente. Primero, si te dedicas a las infraestructuras, 28 años hasta el año 2050 es nada. Con lo cual,
digamos que tienes que estar preparado que todo lo que pongas en el mercado, todo lo que estés ofreciendo a tus clientes sea compatible con esa economía cero carbono. Esa es la primera, porque le estás aportando más valor, ¿no? Esa es la primera cuestión, porque nosotros creemos en que eso va a suceder. Pero y para ello yo creo que quien quiera saber lo que contribuye y lo que no contribuye tiene una herramienta en Europa fantástica, que es la taxonomía europea de actividades sostenibles, ¿no? 86 categorías que son agnósticas a la tecnología y que te sitúan en cómo será el mundo descarbonizado en el año 2050 con respuestas hoy. O sea, digamos que es una herramienta que deberíamos, cuando menos, mirar. Nosotros tenemos indexado esto al bono de nuestros ejecutivos, ¿verdad? Y esto nos ha llevado a que el 93% de la inversión que hemos hecho en el año 2021 está alineada con la taxonomía. Claro, esto es una opción comercial, esto es una opción de estrategia, esto es una cuestión de querer ser en este momento pues una cura detox, ¿no?, para las carteras de las entidades financieras o de los inversores que tienen muy indexados pues a lo que es el reflejo real de la economía, que es una economía basada en combustible fósil, ¿verdad? Yo creo que aquí hay una gran oportunidad para las compañías y creo que hay herramientas, como hablábamos antes de la taxonomía, para que podamos tomar medidas desde ya. Pero no olvidemos una cuestión. Una cosa es lo que hacemos y otra cosa es cómo lo hacemos. Ayer puso Elon Musk un tweet sobre los CSG ratings, ¿no? Y yo creo que aquí estamos muy equivocados, ¿no? Estamos en un momento dado, las señales que recibimos son para los muy cafeteros, es decir, hay que tener un conocimiento mucho más complejo de cómo funcionan los mecanismos y las herramientas que tenemos, y los mercados en este momento creen que van a aprender ESG y cambio climático leyéndose un estudio de 20 páginas, y creo que esto es donde tenemos realmente el reto, ¿no? Los ejecutivos, las compañías, los inversores, los equipos de las entidades financieras deben profundizar más para poder distinguir aquello que va a ser compatible con esa economía cero carbono desde su conocimiento financiero, pero también desde el conocimiento tecnológico y científico. Y creo que ahí es donde está el gran reto. Nosotros lo hemos resuelto con la taxonomía, que es un proxy que nos ayuda, pero seguramente cada una de las empresas y los gestores tendrán su librillo para enfrentarse a eso con su capacidad de diferenciación que estimen. Y Santiago, ¿qué sectores en España crees tú que son los que deben de darle una prioridad a la hora de asignar inversiones debido al cambio climático? Bueno, yo casi preguntaría qué sectores no deberían, es decir, porque prácticamente son todos los que deberían, unos más que otros, evidentemente, pero este es un cambio que afecta a todos. Evidentemente, todos se nos viene enseguida en la mente, pues, sectores de la energía, del transporte, de las infraestructuras, productos industriales, es decir, antes comentábamos el acero, el transporte, por ejemplo, el ámbito de las aerolíneas, pues es clave. Somos un país turístico, con todo lo que eso supone, es decir, y por tanto el desgaste de nuestras costas, es decir, que el sector del agua, es decir, ¿en dónde no le afecta, ¿no? Y claro, todos, como bien señalaban, no podemos dejarlo todo a la regulación, no lo podemos dejar todo a que el Estado, el Papá Estado, la Unión Europea diga lo que tenemos que hacer, pero sí que tenemos una oportunidad, y yo creo que ahí sí que es clave en los fondos de recuperación y resiliencia, los Next Generation, ¿no? Es decir, que están pensados para, por un lado, la digitalización y por otro lado, para la sostenibilidad. Y eso sí que es un empuje que hay que aprovechar bien. Es decir, y que cuando arrastramos los pies y decimos, bueno, ahora otra vez sube el precio del gas, de los combustibles fósiles, que lío, tal, ya veremos cómo hacemos la transición. Bueno, tenemos un viento de cola tremendo que es el dinero que viene de las Next Generation y que debe priorizar, por supuesto, los sectores clave, pues se pueden decir los que son más permanentes, como hemos dicho, infraestructura, transporte, energía, vale, pero todo, es decir, al final es que tienes que llegar
hasta el último rincón si puedes, ¿no? Porque nosotros somos un país en el que el peso del turismo es muy importante y muchas veces pues hablamos muy poco pues, de lo que está pasando en nuestras costas, ¿no? Y que siempre a veces hablamos del calor, etcétera, ¿no? Del aumento de la temperatura, ¿no? Y aquí el problema que podemos tener es que por problemas administrativos, por lo que sea, por desidia, pues se focaliza sobre todo en grandes empresas que deben recibir, por supuesto, grandes inversiones porque son las que a lo mejor acometen. Pero la clave, lo comentaba antes Ana, es la escalabilidad. Esto también tiene que llegar hasta las pequeñas empresas, porque si no, evidentemente, el proceso se va a quedar en ese sentido cojo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la prioridad que va a poner el dinero europeo que marca el dinero europeo debe empujarnos pues a aprovecharlo, repito, en los sectores, en prácticamente todos los sectores, con diferente, lógicamente, intensidad, pero probablemente en energía, en infraestructuras, transporte, etcétera, pues son más clave, pero no son los únicos, es decir, debe llegar a todos los sitios. Yo quería dejar fuera de este coloquio preguntas sobre temas regulatorios, pero me parece que es inevitable abordarlo. Además, José Luis, tú has tocado en el punto de la taxonomía europea. Os quería preguntar a los tres, taxonomía, MiFID dentro de poco, SFDR, hay mucha actividad regulatoria en curso y os quería preguntar si pensáis que está bien encaminada para mitigar los riesgos que se derivan del cambio climático. Bueno, yo creo que la llegada de SFDR, sobre todo, y ahora de MiFID, del Green MiFID, ¿no? como lo llamamos, es absolutamente necesario. Totalmente nos tiene a todos los que participamos en esto, no todos los que somos distribuidores financieros o gestores de patrimonio, nos tiene absolutamente ocupados la transformación de todas nuestras entidades en esto, en unas entidades que sean transparentes con la integración de los riesgos y de la aplicación de criterios ESG en las inversiones, y también con la divulgación hacia el inversor y hacia el propio cliente de la entidad financiera, ¿no? Y eso es necesario porque ha sido, antes hablábamos de los puntos de inflexión, para mí ha sido crucial para que las empresas financieras, el sector financiero, se haya sentado a tener que tomar decisiones respecto a sostenibilidad. Porque había gente muy avanzada en esto y gente menos avanzada, ¿no? O más necesidad, menos necesidad. Es verdad que no se puede decir que la demanda, lo comentaba yo un poco antes, no se puede decir que la demanda minorista esté llamando a la puerta de las entidades diciendo, oye, por favor, venga, dadme solo productos sostenibles porque si no, no invierto. Eso no está pasando. Entonces, ahora con el MiFID, por ejemplo, con el nuevo test MiFID, cada inversor va a tener que pensar. Va a tener que al menos tener esos 10 minutos de sentarse en la hoja o en la pantalla con el asesor y decir, oye, tú has pensado si quieres que tus inversiones sean sostenibles, y eso me parece un muy buen camino que ha tomado la regulación. Otra cosa es pues, que está desacompasado para mí la regulación que es para el sector financiero respecto a la que es para el resto de sectores, ¿no? Y por eso muchas veces nosotros nos nutrimos en el sector financiero para hacer ese análisis ESG de datos de las empresas que en muchos casos todavía no son obligatorios que tengan. Entonces, hay una descompensación de obligatoriedad, por decirlo así, ¿no? O de prisa o de velocidades. Pero yo creo que sin regulación, a pesar de que a nadie en general, yo creo, le suele gustar que haya mucha regulación por medio para nada, ¿no? Pero sin regulación ahora mismo, sin una obligatoriedad, no se habrían dado muchos pasos hacia adelante y yo creo que sí que va a haber un punto de inflexión muy claro en la demanda, sobre todo minorista, cuando se aplique el nuevo test. También parece que es pues eso, muy farragoso, muy difícil de aplicar en según qué entidades y no está clara para todo el mundo la misma, no hay un vocabulario común sobre todo en Europa, ¿no? En los diferentes países, pero es totalmente necesario para ponerlo encima de la mesa y ya no sea una cosa de los de ESG o de los de sostenibilidad, ¿no? Sino que sea una cosa que también lo decía José Luis antes, estratégica de las entidades, ¿no? Que se ponga en primer nivel del pensamiento de la taxonomía. Te dejo a ti, que sabes mucho. Bueno, yo no sé, ¿quieres? Bueno, yo después yo creo que todavía el sector está en shock, porque que no se han enterado de una pequeña tontería, ¿no? Que es que Europa ha decidido que la manera que se va, o de las pocas maneras que tiene para reindustrializarse, es esta. No tenemos un Google, no tenemos un Huawei. Europa se va a quedar como un parque temático para jubilados de Singapur, como no hagamos alguna cosa realmente estratégica. Y creo
que lo que ha hecho la Comisión, a mi modesto entender, ha sido poner delante uno de los pocos retos que en este momento podrían reindustrializar Europa, que es la descarbonización. Ya ha puesto toda la carne en el asador. Lo primero que aparte ya del Next Generation que comentaba, que es fantástico, ha puesto a trabajar por primera vez la regulación financiera para que esto suceda. ¿Por qué? Por una razón importante, porque al ser un riesgo sistémico tiene mucho sentido que los bancos centrales tengan en cuenta que si va a afectar al 20% de la economía, el sector financiero se va a ver afectado. Y ha decidido poner en marcha dos botones, ¿no? Una política de push y una política de pull, ¿no? En la política de push lo que ha hecho ha sido poner en marcha, pues yo creo que con bastante acierto, una política que permite la información, y para ello, a partir de la información, poder introducir dentro del riesgo prudencial de las entidades financieras el riesgo climático. Y para eso necesita información. Y los stress test vienen por la parte de push, ¿vale? Pero por la parte de pull vamos a ver también, pues seguramente, pues dentro de poco, pues vendremos seguramente, pues aparte ya de los bonos verdes europeos, que van a ser una cuestión yo creo que de gran calidad y que va a distinguir el polvo de la paja, vamos a tener también, pues seguramente un quantitative easing sostenible o descarbonizante, ¿no? Entonces digamos que, bueno, de hecho, de facto existe en la medida que los bonos verdes forman como colaterales en este momento en el Banco Central Europeo. Es decir, estamos hablando de que no estamos hablando de una cosa voluntarista, de etiquetas, de greenwash. No. Estamos hablando de política para reindustrializar Europa. Y yo creo que esto es donde tenemos que tener en cuenta, o donde tenemos que mirar todos los instrumentos. Yo cuando llegué, bueno, comentabais antes que había pertenecido al TEC, cuando llegué el primer día, os prometo que no me creí lo que me dijeron. Porque no vais a ser capaces de hacer esto. Me pareció absolutamente revolucionario. De hecho, yo creo que la gran revolución ha sido que se haya puesto en marcha todo este proceso en tan solo 4 años. Es que estamos hablando de ayer. Estamos hablando de ayer, con lo cual es normal que tengamos un poco un sentimiento adolescente en las entidades todavía, donde hay una parte más madura, reflexiva, y otra parte más impulsiva que les vuelve otra vez, que les salga el pelo de la sierra otra vez hacia atrás. Sí. Y ese pushback lo vamos a tener. Pero dicho esto, también hay que decir que las entidades financieras, me vas a perdonar, Ana, no han tenido mucho interés en recoger otra información que no fuera, bueno, es que no tienen ni siquiera los CNAEs correctos en recogidos de los clientes. Entonces, hombre, pues a lo mejor tienen que hacer los deberes un poquito más rápido. Hombre, lo que ha planteado Ana es que la legislación es casi discriminatoria en relación a las entidades financieras porque se les exige más que a otros sectores. Pero luego perdona una cosa, no se les exige más, yo te admito que se les ha exigido antes. Sí, yo es más una cuestión de no acompasarlo. Tendría que ser toda la economía a la vez. Sí. Este impulso, no. Bueno. Santiago, tu valoración sobre la. Yo creo que va en la dirección correcta, evidentemente. Sobre todo en Europa, yo creo que probablemente tengamos una ventaja competitiva. La hemos perdido en casi todo. La hemos perdido en digitalización, en las grandes tecnológicas, etcétera. Pero quizás en esto, dentro de 20 años, nos alegraremos de haber ido por delante de otros bloques, ¿no? Y bueno, todos los cambios que se van a producir, MiFID, etcétera, yo creo, repito, van en la dirección correcta. Pero abundando en lo que quizás, no quiero poner esto en las palabras de Ana, pero en lo de Ana, en lo que ha comentado Ana, yo estoy muy de acuerdo. El perímetro regulatorio, básicamente, inicialmente y para casi todo, solo afecta a los bancos. Y los bancos son los que tienen la mayor parte de la regulación, al menos en el ámbito de la financiación. Es decir, y es así, es decir, la carga burocrática, administrativa de toda la regulación, entran nuevos competidores, etcétera, pero al final recae en los bancos. Y han sido también ellos, porque evidentemente son un vehículo esencial en Europa, porque en Europa el sector bancario juega un papel fundamental en la financiación, quizás en el Reino Unido, bueno, también es Europa, o en Estados Unidos, etcétera, pues juegan más los mercados, pero aquí, desde luego, siempre al final todo pasa al perímetro de la regulación sobre los bancos, que eso tiene costes, que eso afecta a su rentabilidad, y por tanto a veces no tienen
todos los estímulos necesarios. Dicho esto, sí que recojo lo que acaba de comentar José Luis, que a mí siempre, yo soy economista, que me gusta analizar los datos, etcétera, y hago estudios sobre eso. La captación de datos del CNI cuando se hacen, la verdad es que es mejorable. Es un esfuerzo que no solamente de los bancos, quizás incluso a lo mejor del Banco de España. A mí me hace gracia cuando el Banco de España ofrece esa estadística de la financiación por sectores. No tengo nada claro que sea parecido a lo que sea la realidad, pero bueno, porque, repito, se hace muchas veces de una manera pues quizás demasiado informal, y ya se hacía así. Yo recuerdo cuando pedí la primera hipoteca hace casi 30 años, ya se hacía así, muy informalmente. No se ha mejorado, y yo creo que ese es un aspecto determinante, porque ahora necesitas saber el sector con el que tú estás tratando, es decir, y estás intentando pues controlar los riesgos climáticos. Me permites una cuestión, y no quiero cargar las tintas con respecto al tema de entidades financieras, que tienen una carga increíble, ¿no? Y que están haciendo un esfuerzo impresionante. Pero también tengo que advertir una cuestión, y es que después del año 2024, cuando tengamos en marcha la nueva directiva de información de sostenibilidad de las compañías, en España no va a cambiar nada. Es decir, la información la tienen ya. Es decir, todas las compañías de más de 250 empleados tienen que, en este momento, realizar informes no financieros con las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué banco le ha pedido a una compañía su informe? Que lo analicen. Porque una cosa es pedir, y otra cosa es que van a tener que adaptar todos sus sistemas a hacer ello. Pero es que en España es obligatorio desde el año 2018. ¿Se lo han pedido a alguien? ¿Alguien recuerda a alguna pequeña empresa que le haya pedido el banco el informe no financiero y lo haya tratado? ¿Hay algún banco de datos donde las entidades financieras se hayan puesto en marcha? Es decir, yo creo que es cierto que se ha sobrevenido, pero en España específicamente, en España tenemos una regulación de información no financiera, pues yo creo que para las compañías no financieras tremendamente exigente, y que todavía las entidades no han tenido la ocasión de darse cuenta de que esa información está disponible. Permitidme que cojamos algunas de las preguntas que han entrado de los que nos siguen en streaming. La primera hace un comentario sobre lo que Ana ha dicho en relación a las compañías de energías limpias tan necesarias, que son todavía small caps y que tienen mucho desarrollo por delante. La pregunta es si la inversión en small caps de energías limpias es una oportunidad, es decir, si están cotizando a precios atractivos. No sé si es algo sobre lo que tú o algunos queráis pronunciar. Pues yo creo que como en todos los sectores, no porque el sector o el activo, el negocio, mejor dicho en sí, tenga evidentemente un recorrido potencial a futuro clarísimo, ¿no? Porque sobre todo las que yo me refiero más a las de tecnología, ¿no? que están desarrollando esas tecnologías necesarias, parecería, en teoría parece tirar a balón parado, ¿no? Oye, si esto te lo va a pedir todo el mundo tiene necesidades, pero luego analizas las cuentas de resultados de muchas de esas compañías y los márgenes no están en expansión, y el break-even de beneficios es muy lejano, y la escalabilidad, que es lo que yo decía, pues no es tan evidente, ¿no? Porque no pueden crecer tan rápido. Entonces, como en todos los sectores, el negocio es un negocio que evidentemente es un negocio de futuro. El cómo llevar eso a una gestión privada de un negocio particular en una región es muy diferente de en otra. En las compañías americanas es diferente de las latinoamericanas o de las asiáticas o de las europeas, con lo cual yo, entiendo que creo que hay que invertir a largo plazo, ¿no? Y que mi filosofía de inversión es a medio y largo plazo. Creo que el sector de tecnologías aplicadas a la energía renovable, a la energía limpia, tiene que tener un desarrollo de crecimiento, ¿no? Potencial muy importante. Una de las cuestiones principales que tenemos y que se acusa un poco a todos los temas de la sostenibilidad son las burbujas que se crean en determinados activos en general, ¿no? Con lo cual, sí que creo que es un lugar donde mirar, donde hacer stock picking, donde buscar un sitio interesantísimo como área de negocio, pero no es todo lo que reluce de todo tan importante, ¿no? Con lo cual que hay que tener muy en cuenta
cómo se generan beneficios y márgenes en esas empresas, si son duraderas o si no son duraderos, y si son a largo plazo o no. Bueno, qué tipo de cliente tienen, cliente público, cliente privado, cómo es el crecimiento. Hay muchas, lo que hemos analizado toda la vida. Pues aquí también hay que analizar lo que sí, que es verdad que como sector es un sector que yo creo que es ganador en general, ¿no? Sí, y es verdad que la valoración de esas compañías de energías limpias se apoya mucho en beneficios que se van a generar a plazos muy largos, como las compañías de crecimiento, beneficios que se tendrían que descontar ahora a tasas más elevadas, y donde es posible que haya inversiones que se iban a realizar que tal vez se vean diferidas por la coyuntura actual. Otra pregunta del público que te la voy a dirigir a ti, Santiago. ¿Hemos hecho bien las cosas en España? Eso es una pregunta así como muy general, ¿no? Pero general de todo. Vamos a ver, nos ha faltado bastante coherencia en pilares básicos podríamos decir, en el ámbito del cambio climático. No hemos tenido una estrategia energética coherente, no sé, ¿pongamos décadas? ¿Cuántos? No sé. Durante... Por lo menos desde el 13, desde luego no. Desde luego no hemos tenido... Es decir, y eso nos ha pasado factura a lo largo de la historia y ahora nos está pasando factura. Entonces, luego, pues lógicamente, algo no está funcionando cuando estamos perdiendo posiciones en renta per cápita, etcétera. Pero en el ámbito concreto que estamos comentando, yo creo que nos ha faltado una coherencia en las estrategias. No ha habido... Es difícil construir consensos políticos en este país, pero ante un dictamen o ante un consenso bastante importante entre los economistas, ingenieros, etcétera, de las cosas que hay que hacer y de la dependencia energética. Somos vulnerables si dependemos del combustible exterior, somos menos vulnerables si apostamos mucho más por las renovables, ¿no? Es decir, a mí me hizo gracia ese rumor que había, ¿no? Que el Banco Central Europeo pensaba que aquí había muchos riesgos climáticos por los incendios y tal. Y yo digo, bueno, pues sí, pero es el país con mayor potencial en renovables o de los demás potenciales renovables de Europa, y eso no se ha comentado porque quizás no lo estamos haciendo suficientemente bien. Entonces, yo creo que esa es la principal vulnerabilidad, es decir, que además es exterior. Es decir, porque si nosotros dependiéramos mucho más de nuestra energía, que sería más limpia, pues lógicamente nos haría menos vulnerables. Yo creo que ha faltado mucha coherencia y consistencia en la política energética. La última pregunta es para ti, José Luis. Dice, después del verano suele venir el otoño y luego el invierno. Estoy leyendo la pregunta. Subida de tipos, inflación, guerra, y acaba preguntando, ¿el ESG cotizará a la baja? Después del invierno viene la primavera. Correcto. La cuestión es que yo creo... A ver, mi visión es bastante optimista, pero no tal y como lo conocemos ahora. Es decir, yo creo que también los aspectos ESG, si uno se da cuenta, si uno escarba un poco cómo funciona, yo creo que va a ser un requisito transversal que ahora distingue a productos financieros, pero que en definitiva es un factor más de riesgo del siglo XXI, ¿no? Y hacer las cosas bien desde el punto de vista ambiental, con las personas, con las comunidades, es una cuestión de salud, de higiene corporativa, ¿verdad? Y esos ingredientes se van a quedar de forma transversal en todo. Desde mi punto de vista, donde realmente veremos esa dicotomía será sobre aquellas compañías que formen un nuevo sector, un sector que realmente genere ese impacto y esa disrupción, ¿no? Sería inimaginable que en el sector del comercio al por menor pudiéramos imaginar en los orígenes de Amazon que existiría un sector nuevo que se llamaría digital retail, ¿verdad? Nosotros estamos viendo esto, vemos una burbuja, digamos, de la parte más flower power de la ESG, que sería un poco de esta higiene, y vemos una sofisticación y una profesionalización cada vez mayor en las entidades financieras de inversores especializados en ver esas oportunidades y esos riesgos de una manera profesional, con unos datos de una calidad muchísimo mayor a la que en este momento tienen acceso. Y digamos que yo creo que ese invierno será duro, ¿no? Porque tendrá que bajar a la marea y veremos los que llevan realmente un equipamiento solvente a la hora de evaluar las compañías, y otro se disolverá por digamos, fruto de la novedad.
Pero sí que creo que esto ha venido para quedarse y que fundamentalmente nos vamos a encontrar con que ese sector es un sector nuevo. Y ese sector nuevo está ahora mismo en empresas en la energía o en el transporte o en el retail o en el real estate. Y son empresas de un nuevo sector que están realmente haciendo ese cambio hacia una economía descarbonizada y digital, que es seguramente el futuro del siglo XXI. Sin duda. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Ana, por vuestras respuestas y por vuestras reflexiones. Han sido interesantísimas. Queríamos agradecerle una vez más a la Fundación de Estudios Financieros la oportunidad de presentar el estudio y le paso la palabra a Jorge Izaguirre. Gracias, Sebastián. Sí, nada, rapidísimo, 3 recordatorios. Recordar que el estudio está disponible en la página web del Instituto Español de Analistas Financieros, ief.es. Segundo, dentro del instituto tenemos una unidad de análisis que se llama Lighthouse, que venía haciendo análisis financiero y desde hace unos meses ofrece también análisis no financiero relacionado y un rating, digamos, de información no financiera. Y por último, dentro de la escuela de la FEF tenemos una cosa que se llama CESGA, que es la certificación NSG, que proporciona la entidad Analistas Financieros Europeos, EFAS. Y nada más, agradecer a Ana, José Luis, Santiago, Sebastián, el magnífico estudio y nada, pues gracias a todos y hasta la próxima edición.